Tal? Mi nombre es Perfecto García Santiago. En esta ocasión voy a realizar un trabajo con mis compañeros David López y Jonathan Gamero. Nosotros somos del Tecnológico Universitario Naucalpan, de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales. Este trabajo es de la materia de Redes de Computadoras 2, el cual es impartida por la profesora Silvia Sayago Moreno. Vamos a tratar sobre el tema modelo OSI. Hola, yo les voy a hablar un poquito sobre la historia del modelo OSI. Bueno, el modelo de interconexión de sistemas abiertos es también llamado OSI. Y bueno, quien creó esto fue la ISO, y esto fue en el año de 1977 en el cual se estandarizó, pero fue aprobado hasta el año de 1984. Bueno, ¿esto cómo surge? Desde antes las computadoras ya estaban buscando la manera de comunicarse, porque sí se podía, pero por decir yo me quiero comunicar con otra computadora, sí lo podía hacer, pero tenía que hacer un programa nuevo y esto no me permitía conectarme con muchas computadoras más. A raíz de esto, entonces se empiezan a hacer intentos, o digámoslo así, sí son intentos de solucionar el problema. Y estos fueron protocolos patentados que permitían a las computadoras del mismo fabricante conectarse entre sí. Pero como les digo, teníamos la limitante que tenía que ser del mismo fabricante, y seguimos con la limitante de que no se pueden conectar entre muchas computadoras. Posteriormente las computadoras se van haciendo, ya todas las empresas la tenían y las empresas ya requerían sus redes mucho más grandes. Entonces las empresas comienzan a tener problemas, ya que al ser empresas muy grandes necesitaban que sus redes se comunicaran entre sí. Es donde ya se le pone más empeño y se empieza a implementar la ISO. Entonces, ¿qué hizo la ISO? Bueno, la ISO investigó con la finalidad de llegar a estandarizar todas las redes de computadoras. Con esto la ISO desarrolla un protocolo, el cual ya comenté que ya se aprobó en 1984. El protocolo fue el que conocemos como referencia OSI. Con esto se logra la estandarización internacional de todos los protocolos, y con esto ya las redes pues se pueden conectar entre sí. Y bueno, esto tiene capas. Y bueno, ¿qué es una capa? Una entidad que realiza una función. La entidad que realiza una función específica, es decir, es una estructura jerarquizada. En el caso del modelo OSI tiene 7 capas, y la ISO pues digamos que tuvo 5 reglas para poder llegar a esto. En las reglas aplicamos los principios, como comenté son 5. La primera regla es que se debe crear una capa siempre que se necesite un nivel diferente de abstracción. La segunda es que cada capa debe realizar una función bien definida. La tercera es: la función de cada capa se debe elegir pensando en la definición de protocolos estandarizados internacionalmente. La cuarta es: los límites de las capas deben elegirse de modo minimizar lo más posible el flujo de información a través de las interfaces. Y la capa 5 es: la cantidad de capas debe ser suficiente para no tener que agrupar funciones distintas en la misma capa, y lo abstractas y pequeñas para que la arquitectura no se vuelva inimaginable, ya que si no lo llevamos a cabo pues va a ser muy difícil llegar al objetivo. Y bueno, cabe hacer énfasis en que se debieron haber aplicado de manera correcta los principios para llegar a la estandarización de la ISO y poder ya ocupar el modelo OSI. Y bueno, yo les diré, o bueno, les hablaré un poquito de la capa 7. La capa 7 esta es la de aplicación. Y bueno, la capa de aplicación es la que está en la parte superior, y bueno, la mayoría de los usuarios es la que más vemos, ya que es la de interfaces, y bueno, la podemos encontrar en toda la ofimática o incluso en los navegadores.
Y bueno, esta es la parte que más vemos del modelo OSI cualquiera de los usuarios que ocupemos una computadora, ya que como repito es todas las interfaces. Y bueno, un ejemplo sería el Chrome, como ya dije, la ofimática y aplicaciones de Outlook o Skype. Y bueno, estos son algunos ejemplos de la capa del modelo OSI, la capa 7. Y bueno, ya mi compañero les estaré explicando un poquito más sobre las capas del modelo OSI. Como dice el compañero David, capa de aplicación no nos referimos a las aplicaciones mismas, sino a procesos que funcionan a nivel de software en nuestro sistema operativo para que las aplicaciones interactúen con la red. Luego que los datos tienen acceso a la red, son entregados a la capa inferior, la cual es la capa 6 o capa de presentación. Lo que hace esta capa es darle formato y codificar los datos para que puedan ser interpretados por nuestro computador. Pues recordemos que nosotros los humanos entendemos lenguajes de alto nivel, como el español, el inglés, el chino, etc. Pero las computadoras entienden únicamente de ceros y unos. Entonces, la capa de presentación implementan mecanismos de codificación como el ASCII o el Unicode para representar los datos que generamos en las aplicaciones a un formato que las computadoras sí entienden. Básicamente aquí se hace una traducción del lenguaje de alto nivel al lenguaje binario, haciendo uso del sistema de codificación como el ya mencionado ASCII o Unicode. Luego que los datos han sido traducidos de algún modo, son entregados a la capa inferior, la cual es la capa 5 o capa de sesión. Lo que hace esta capa es preparar el camino o establecer más bien el camino entre las aplicaciones que se van a comunicar entre el dispositivo del emisor y el receptor. Imaginemos, por ejemplo, que con tu celular vas a enviar un mensaje vía WhatsApp. Pues la capa de sesión, antes de que los datos viajen por la red, establece una comunicación previa entre la aplicación de WhatsApp en tu móvil y la misma aplicación en el móvil del destino. Este diálogo se inicia, mantiene y finaliza gracias a la capa de sesión. Ahora, este diálogo se conoce como sesión y se hace con el fin de que la comunicación pueda darse exitosamente. Pues imagínate tú enviarle un paquete a alguien más y ese alguien no puede aceptarlo por cualquier motivo. Por esta razón, el capa de sesión implementa estas sesiones para asegurarse que las aplicaciones puedan recibir o no determinada información antes de ser enviada. Luego de que la capa de sesión estableció una comunicación con las aplicaciones emisor y receptor, le pasa los datos a la capa inferior, es decir, la capa 4 o capa de transporte. Lo que hace la capa de transporte, entre otras cosas, es tomar esa información enorme y dividirla en pequeños fragmentos. Esto lo hace en el dispositivo emisor y en el dispositivo receptor. Hace todo lo contrario, es decir, une cada fragmento para formar el mensaje original. A estos dos procesos se le conoce como segmentación y reensamblaje respectivamente. Si se preguntan por qué los datos son fragmentados y no son enviados en su totalidad por la red, simplemente porque las redes cuentan con anchos de banda limitados y en una red puede haber miles de dispositivos enviando y recibiendo información al mismo tiempo. Imagínate que cada dispositivo envía un archivo de 100 megabytes al mismo tiempo, seguramente la red colapsaría. Por esto es que los datos son fragmentados para que la transmisión ocurra fluidamente y sin saturar los enlaces. Después de que la capa de transporte fragmentó los datos, este le pasa dichos datos
o fragmentos a la capa inferior, es decir, la capa 3 o capa de red. La capa 3 o la capa de red hace dos trabajos principales: direccionamiento y enrutamiento. Esta capa no toca el contenido de los datos. Lo que sí hace es agregar a dicho contenido direcciones. Estas direcciones son las direcciones IP y pues obviamente, como pasa en la vida real, cuando tú necesitas enviar un paquete a un amigo, tú necesitas saber la dirección de este para que dicho paquete pueda ser entregado a la persona correcta. Igual pasa con las redes. Cada dispositivo de la red en el mundo tiene una dirección y esta dirección es la IP. Así que la capa de red agrega a los datos a enviar por la red la dirección IP del dispositivo emisor y la dirección IP del dispositivo receptor. Y a esto es a lo que llamamos direccionamiento. Pero como dijimos antes, esta capa tiene otra función, la cual es enrutamiento. Para entender el enrutamiento, debes tener muy claro que en el mundo existe cientos de miles, si no millones de redes, las cuales debe de comunicarse entre sí. Y para poder lograrlo, se hace uso de un dispositivo especial llamado router o enrutador. Estos son capaces de comunicar redes distintas entre sí y de reenviar la información por aquel camino más factible, que puede ser el más rápido o el más corto. Y esta función es la llamada enrutamiento, que también la realiza la capa de red. Entonces, el direccionamiento nos asegura que los datos sean entregados al dispositivo correcto, y el enrutamiento nos asegura que la información sea entregada satisfactoriamente haciendo uso de la mejor ruta. Bien, una vez que la capa de red realiza su trabajo, le pasa los datos a la capa inferior, es decir, la capa 2 o capa de enlace de datos. Esta capa realiza dos funciones principales y para lograrlo se divide en dos subcapas. La subcapa LLC o control de enlace lógico y la subcapa MAC. La subcapa LLC se encarga de comunicar el software de la red con el hardware de la misma. Para lograr tal fin, los drivers de nuestra tarjeta de red o NIC. Una vez que el software y el hardware de la red se ponen de acuerdo para la transmisión, los datos son enviados a la siguiente subcapa, MAC. Esta subcapa se encarga de agregar información de direccionamiento, pero el direccionamiento que se agrega aquí es físico. Se preguntarán, ¿cómo que físico? Te pondré un ejemplo. Cuando tú envías un paquete a un amigo, no solo necesitas saber dónde vive dicho amigo, sino también algunos detalles como el nombre completo o en su defecto su número de cédula, para que el paquete no solo sea llevado a la casa correcta, sino que sea entregado a la persona correcta. Pues digamos que en la capa de red se agregó direccionamiento lógico, que si lo comparamos con nuestro ejemplo del amigo, sería en la dirección de la casa en donde vive. Pero hablando del direccionamiento físico, que lo que hace a la subcapa MAC, comparado con el ejemplo del amigo, sería el número de cédula o nombre completo de nuestro amigo. Espero que sea entendible. Así que los dispositivos de nuestra red no solo tienen una dirección IP o dirección lógica, sino también una dirección física o MAC. La dirección IP nos indica en qué red en el mundo se encuentra nuestro dispositivo, pero la dirección MAC nos dice cuál dispositivo exactamente dentro de dicha red. De modo que con el direccionamiento que nos provee la subcapa MAC indicamos exactamente a quién enviaremos la información. Y por fin, cuando la capa de enlace de datos ha realizado su función, le pasa los datos a la capa inferior, es decir, la capa física o capa 1. Y es aquí donde los datos obtienen el camino para poder viajar por la red. Pero ojo,
dichos datos no pueden viajar como números o código binario, así que deben ser codificados en señales eléctricas, lumínicas o de ondas, dependiendo del tipo de medio de comunicación que conecte a nuestro dispositivo emisor y receptor, pues el trabajo de codificación lo realiza nuestra tarjeta de red o NID. Y una vez codificados son enviados desde nuestro dispositivo de emisor y llegan al dispositivo receptor. Pero ¿por dónde viajan dichos datos? Pues pueden viajar por cable de cobre, cable de fibra óptica, o también puede viajar por el aire como un tipo de onda. Esto en caso de que se esté utilizando redes inalámbricos como el Wi-Fi. Pues bien, la capa física nos provee de estos medios de comunicación. Y pues es todo. Muchas gracias por su atención.